Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Divide y vencerás, la táctica más vieja del mundo. Y fíjate lo bien que sigue funcionando. No hay más que mirar cómo está la sociedad. Vivimos en un entorno enrarecido en el que todos en mayor o menor medida, lo reconozcamos o no, estamos siendo manipulados. La manipulación es relativamente sencilla, basta con meternos el miedo en el cuerpo. Hay muchas formas de miedo, el miedo tiene muchas caras. Y basta con asignarle una de esas caras y señalar con el dedo y decir, el culpable de que tengas miedo es este o aquel. Y voilà, da igual que seas rico, pobre, blanco, negro, joven, viejo, hombre, mujer, ateo, creyente. Da igual porque alguien te habrá señalado como el culpable del miedo de otro alguien, no a ti en persona, claro, sino como parte del colectivo que personifica todos los males de la sociedad para otro colectivo. El mundo es grande, el mundo es complejo y muchas veces nos sentimos impotentes y buscamos un salvador. Antes al salvador se lo buscaba en los altares, en los libros sagrados, y ahora hay muchos que se erigen como salvadores en la política, en los medios de comunicación, por supuesto en los púlpitos, que es un clásico, en las redes sociales. No tengo ni idea de cómo las cosas siguen yendo tan rematadamente mal con tanto salvador suelto. ¿Será que son salvadores de pacotilla o falsos profetas que decía la Biblia? Y no tenemos la culpa nosotros de andar buscando a esos salvadores. Es que nos programan para ello. En las noticias, en los medios de comunicación, en las series, en las películas, por cada problema hay un superhéroe que viene a arreglarnos el día. Y no, es mentira. No hay superhéroes. No hay salvadores. Bueno, en realidad sí que hay superhéroes y sí que hay salvadores, aunque no bajo las premisas que nos quieren vender. El superhéroe y el salvador eres tú. Eres tú y millones como tú y como yo. Nosotros somos los que tenemos en nuestras manos el poder para realizar el cambio que deseamos. Y esa es la verdad de la que nos pretenden distraer con tanto cuento. Lo que sucede en el mundo es básicamente responsabilidad de todos. Es la suma de lo que hemos creado a través de nuestras contribuciones individuales, por modestas que nos parezcan. De ahí viene la necesidad de manipularnos, porque el miedo, la ira, el fanatismo, la estupidez de uno solo o de un grupito, por muy poderosos e influyentes que sean sus miembros, no produce nada, no conduce a nada, no tiene ningún resultado. Pero si conseguimos contagiar ese miedo, esa ira, esa estupidez, ese fanatismo a muchos, ahí la cosa cambia. Ahí se produce el milagro. Ahí empiezan a suceder cosas. Y entonces, con nuestra ira, que no es del todo nuestra, con nuestro miedo, que no es
del todo nuestro, seguimos contribuyendo a que todo siga, bueno, ya sabemos cómo sigue. Pero si conseguimos crear la paz dentro de nosotros mismos, y ya lo sé, que tal como están las cosas es muy difícil, y no solamente dentro de nosotros mismos, sino a nuestras relaciones. Los primeros beneficiados vamos a ser nosotros, obviamente, pero también estaremos contribuyendo a que el mundo sea mejor, a que el mundo sea un lugar que merezca la pena ser habitado. Porque no hay que buscar superhéroes fuera. Todos somos superhéroes y tenemos un superpoder maravilloso, la capacidad de transformarnos a nosotros mismos. Yo lo he hecho y no soy ni más listo, ni más alto, ni más guapo, ni mejor persona que nadie. Y si yo lo he hecho, lo puede hacer absolutamente cualquiera. No soy la persona que era hace 10 años, no soy la persona que era hace 20, y el mundo a mi alrededor se ha transformado primero porque lo veo de otra manera, y luego porque me relaciono con él de otra manera. ¿Qué sucedería si todos, o la mayoría, o muchos, hiciéramos un cambio pequeñito, como por ejemplo, ser amables? Elegir la amabilidad como la base de la interacción con otras personas. Yo creo que cambiaría el mundo, mucho. Así que mi recomendación es: cambia tú y cambiará tu mundo. Y cuando el mundo de mucha gente cambie, cambiará el mundo en general. Comenzamos. Vivimos en una época convulsa. El exceso de información genera desinformación y a veces las noticias más jugosas y significativas se quedan fuera de los grandes medios. Temas demasiado controvertidos, demasiado extraños, demasiado desestabilizadores. Temas que podrían cambiar la manera de contemplar el mundo. Días extraños con Santiago Camacho. El fiasco de los gordos, del asalto al Área 51, para más información os remito a la tercera hora de esta semana. El fiasco del asalto al Área 51 ha tenido como consecuencia que se vuelva a hablar en todo el mundo de esta instalación secreta. E independientemente de lo que se haga allí, independientemente de los secretos que se escondan en su enorme extensión de terreno, ante todo el Área 51 es un símbolo. Es un símbolo de todos aquellos lugares en los que se esconden secretos, en los que se hacen cosas que se quieren mantener a salvo del escrutinio público. Hace más de un año, en el programa 63, dedicamos un tiempo a describir, a analizar algunas bases secretas, algunos lugares que, bueno, para su ubicación, se había elegido esconderlos bajo tierra. Pero no siempre es así. La propia Área 51 está sobre la superficie, podemos verla a través de Google Maps y, sin embargo, no sabemos nada de ella. El Área 51 es un sitio extraño, pero desde luego no es el único sitio extraño. Lugares misteriosos, lugares en los que no se sabe qué pasa ni qué se hace, lugares en los que no se permiten las visitas. Hay muchos en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Y hoy me gustaría que me acompañaseis con la imaginación a visitar algunos de ellos. Poneos las zapatillas, colocaos la cinta en el pelo, porque vamos a hacer lo que no se pudo hacer
en el asalto al Área 51. Vamos a colarnos en esos lugares corriendo como el mismísimo Naruto con los brazos hacia atrás y vamos a intentar desentrañar sus secretos. Secretos celosamente guardados durante décadas. Los que sigáis las noticias de los Estados Unidos estaréis familiarizados con el nombre de Camp David. Es el lugar de vacaciones o el lugar de retiro de los presidentes de ese país. Un lugar idílico en el estado de Maryland, donde los presidentes van a descansar, a relajarse, pero también a tener importantes reuniones de estado y diplomáticas. Pero tan solo a 20 kilómetros de allí hay un lugar tanto o más importante y del que no se habla. Es el complejo de Raven Rock. Fue construido en plena Guerra Fría, entre los años 1951 y 1953. Y su importancia radica en que, en caso de ser necesario, sería la sede alternativa del gobierno de los Estados Unidos. Básicamente es un búnker de colosales dimensiones, que para mayor seguridad ha sido construido horadando una montaña y construyendo túneles y más túneles en una extensión que se desconoce pero que debe de ser enorme. Es el lugar, por ejemplo, donde se instalaría el Departamento de Defensa si por alguna razón el Pentágono fuera destruido. De hecho, es el lugar donde el vicepresidente Dick Cheney fue evacuado durante los ataques del 11S. Desde fuera solo se ve una gran instalación de antenas en la cima de la montaña. Si nos acercamos nos encontraremos una pequeña garita y un puesto de control en una carretera de mala muerte que para nada indica que dé acceso a una instalación importante, y desde el cielo las imágenes de satélite nos mostrarán dos grandes túneles que dan acceso al interior de la montaña. Nada más. El lugar es perfectamente autosuficiente y diseñado para que unos cuantos cientos de oficiales de alto rango puedan vivir y trabajar durante años sin salir de allí, con su propio suministro de agua, energía, reservas de comida casi ilimitadas. Todos los días sobrevuela Washington un escuadrón de helicópteros que tiene un nombre en clave, Muzzle. Es tan obvio, tan evidente, que la mayor parte de la gente asume que son helicópteros para transportar a los muchos VIPs que frecuentan la Casa Blanca a diario. Pero no es así. Esos son precisamente los helicópteros que siempre están dispuestos para evacuar a un grupo muy selecto de miembros del gobierno precisamente allí, a Raven Rock. Si vas a Moscú podrás ver muchas cosas interesantes, pero a mi modesto entender, si solo tuvieses que ver una, viaja en metro. El Palacio Subterráneo lo llaman, y no me extraña porque no hay nada en el mundo que se le parezca. Las lámparas en el techo, los mosaicos, el mármol, las bóvedas, todo contribuye a dejar al visitante que se aventura en sus entrañas literalmente sin respiración. Y eso es solo lo que se ve, porque hay cosas que no se ven. Moscú tiene una segunda red de metro, un sistema de metro alternativo, uno secreto. Se dice que fue construido durante la época de Stalin y que sigue siendo operado por la Dirección General de Programas Especiales y el Ministerio de Defensa.
Todo parece indicar que existe, pero se mueve en el nebuloso mundo de el secreto, la leyenda urbana. Los que creen en él lo llaman Metro 2. Aunque al parecer su verdadero nombre, su nombre en clave, era D6. Y los norteamericanos, la inteligencia norteamericana, lo denominaba línea especial de metro de alta profundidad. Las autoridades rusas ni confirman ni desmienten su existencia, pero sí que existen planos desclasificados de la inteligencia militar estadounidense que nos señalan que esta segunda red de metro tendría su epicentro en el mismísimo Kremlin y de ahí saldrían varios radios que comunicarían con diversas instalaciones subterráneas y centros de poder de Moscú y los alrededores. De hecho, hay exploradores urbanos que afirman haber encontrado incluso alguna de sus entradas. En el metro de Moscú, en algunas estaciones, hay indicios. Hay escaleras bloqueadas, puertas que dan a ninguna parte, una línea sin salida que pueden ver todos los viajeros cuando van por la línea de la universidad. Pero lo cierto es que a día de hoy Metro 2 sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Rusia. A algo más de 100 kilómetros de San Francisco, en un paradisíaco bosque de abetos y secuoyas, hay un campamento con un lago artificial, y sobre ese lago se alza una construcción que se denomina el Santuario de los Búhos, con un enorme búho, la efigie de un enorme búho, que da a un escenario escalonado con gradas al aire libre. Todos los años se celebra allí una extraña ceremonia que se denomina algo así como la quema de las preocupaciones y que implica el quemar la efigie de un ser humano y es llevada a cabo por personajes vestidos con túnicas, todo muy ritual. Lo que hace especial este sitio, que se llama Bohemian Grove, es que los que asisten a esa ceremonia y los que pasan en ese campamento unos días de asueto veraniego haciendo no se sabe qué, son algunos de los hombres más poderosos del planeta, políticos, financieros, magnates. De hecho, poco o nada sabríamos de lo que sucede en este sitio, de no ser porque el investigador y teórico de la conspiración norteamericano Alex Jones se coló y pudo filmar y grabar parte de la ceremonia. Y si ya antes la seguridad era obsesiva en el perímetro de esa instalación, pues después de esta hazaña os imaginaréis que se ha redoblado. A lo largo de las décadas, la lista de miembros del Bohemian Club incluye artistas intelectuales, presidentes de los Estados Unidos, senadores, congresistas, académicos, altos ejecutivos. Cuenta la leyenda que la idea del proyecto Manhattan, la creación de la primera bomba atómica, nació allí, en una de esas alegres reuniones. La versión oficial es que es un lugar de retiro para hombres muy poderosos con grandes responsabilidades que pueden de esta forma disfrutar de la naturaleza, del contacto con la naturaleza, sin los agobios del mundanal ruido. Hace bien poco saltaba la noticia de que uno de los dos únicos lugares en los que aún se custodian muestras del virus de la viruela había sufrido un accidente. Se trata de el Centro de Investigación de Virología y Biotecnología en Rusia. No es el único incidente alarmante que ha ocurrido en esta instalación de altísimo secreto.
En 2004, una investigadora murió en el complejo después de pincharse accidentalmente con una aguja que llevaba el virus del ébola. La única muerte por ébola que ha ocurrido en toda la historia de Rusia. Y hubo también brotes de ántrax y de viruela causados por los programas soviéticos de desarrollo de armas biológicas en la década de los 70, que fueron posteriormente tapados por el gobierno. De hecho, en la atroz crisis que vivió Rusia en la década de los 90, había una importante preocupación de que los investigadores pudieran vender bien su experiencia o bien muestras biológicas reales a gobiernos como el de Irak o Corea del Norte. La otra instalación secreta que guarda muestras del virus de la viruela es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. Tiene un presupuesto de miles de millones de dólares y trabajan en su interior más de 15.000 personas. Allí dentro hay unos cuantos laboratorios de nivel 4 de bioseguridad, que es el más alto, y donde se trabajaría con patógenos incurables y altamente contagiosos. La viruela, que mató a millones de personas en todo el mundo a lo largo de siglos, fue completamente erradicada en la década de los 80 después de un intensivo programa de vacunaciones a nivel mundial. De hecho, fue la primera enfermedad completamente erradicada de la faz del planeta gracias a la vacunación. ¿Y entonces? ¿Por qué guardamos muestras? Pues tanto los rusos como los norteamericanos dicen que por seguridad. Por si en un momento dado hay algún nuevo brote de la enfermedad y hace falta fabricar nuevas vacunas o hacer nuevas investigaciones. Pero no nos engañemos. El potencial de la viruela como arma biológica tiene mucho que ver también con la conservación de estas muestras. Durante muchos años el Área 51 no existió. Sí, estaba ahí, había fotografías, todo el mundo conocía su existencia, pero oficialmente no estaba. No fue hasta la presidencia de Barack Obama que se reconoció oficialmente su existencia. Y no es el único lugar en Estados Unidos que oficialmente no existe. En Carolina del Norte hay un sitio que se llama Harvey Point. Es una antigua base aérea de la Marina de los Estados Unidos que ya no funciona como tal y en la que nadie sabe lo que sucede. Hay especulaciones. La más aceptada, por ejemplo, por el New York Times, es que en este lugar es donde se entrenan los agentes de élite de la Central de Inteligencia Norteamericana, de la CIA, los Jason Bourne de la vida real. Y tienen sitio para hacerlo porque la instalación tiene unas 500 hectáreas. Y no solamente se entrenan allí espías norteamericanos, sino de otros países aliados. Concretamente, se estima que por esas instalaciones han pasado un total de 18.000 agentes de inteligencia extranjeros procedentes de 50 países, muy probablemente también de España. Oficialmente, como decía, no existe, pero ello no quita para que la instalación esté rodeada por un perímetro de 40 kilómetros de zona de exclusión aérea. No se puede sobrevolar. Aparte de la valla que rodea todo el perímetro, una tupida línea de cipreses oculta para los ojos curiosos lo que pase en su interior, sea lo que sea. A los vecinos de las poblaciones limítrofes no les sorprende ya en absoluto ver sus cielos surcados por helicópteros negros, sin insignias ni marcas, o ver pasar por la carretera autobuses con las ventanas pintadas de negro que van y vienen. Tampoco les asustan las explosiones que al parecer
se producen en el interior, algunas tan fuertes que sacuden los cristales. Hay expertos en inteligencia que dicen que, irónicamente, algunos de los antiguos alumnos de este lugar utilizaron las habilidades aprendidas en contra de los Estados Unidos, como por ejemplo talibanes y futuros miembros de Al Qaeda en la época de la ocupación soviética de Afganistán. De todos los lugares que vamos a mencionar o que hemos mencionado en este pequeño repaso, el único que es tan secreto, que tiene la palabra secreto en su nombre, es el Archivo Secreto del Vaticano, el lugar donde se custodian los más importantes documentos de la historia del papado y de la Iglesia Católica. Y aunque muchos de sus fondos están disponibles para investigadores acreditados, hay un montón de documentos, un montón de partes que están completamente prohibidas, lo cual, como os podéis imaginar, ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Son casi 100 kilómetros de estanterías que contienen material que data desde el siglo VIII en adelante. El archivo se inauguró el 31 de enero de 1612. En 1810, Napoleón Bonaparte transfirió buena parte de sus contenidos a París, pero luego se devolvieron en 1817, después de que cayese el emperador francés. Desde la época de León XIII, en 1881, se ha permitido lo que decíamos antes, que determinados investigadores tengan acceso a parte de sus fondos. Y en teoría, ahora mismo estaría disponible todo el material, en teoría, hasta el papado de Pío XI, en 1939. En 1980, el Papa Juan Pablo II inauguró una extensión del archivo original que cuenta con las más modernas instalaciones en materia de custodia de documentos, tanto para evitar que se estropeen como para evitar que sean víctimas del fuego o de un eventual robo. Y ahí es donde se custodian los más valiosos documentos de la Iglesia. Entre las cosas que están ahí, habría documentos de la Inquisición, la petición de divorcio de Enrique VIII, los documentos del juicio contra Galileo en 1633, acusado de herejía, material de un enorme valor histórico, pero luego hay cosas, un montón de cosas, que ni se sabe lo que son, ni se tiene acceso a ellas. Probablemente cosas que ningún mortal llegará a ver jamás. A lo mejor porque son demasiado controvertidas o demasiado desestabilizadoras. Hay que reconocerle a Rusia que sus instalaciones secretas son las más secretas de todas. El monte Yamantau, en los Urales, es una montaña de unos 1640 metros de altura y contiene un complejo militar que se cree que está colocado a unos 1000 metros por debajo de la cumbre. Se sabe que existe porque los norteamericanos publicaron imágenes de satélite de la zona, pero a día de hoy se sigue sin saber qué es ni para qué sirve. Está en una zona plagada literalmente de instalaciones militares, entre las que destaca la ciudad de Medjugorje, una de esas ciudades cerradas, ciudades secretas rusas, que tiene una población de unos 30.000 habitantes, puede que más, puede que menos, que no se sabe ni quiénes son ni a qué se dedican.
Se cree que el sitio es gigantesco, tan gigantesco como que ocuparía una superficie de 1000 kilómetros cuadrados, siendo capaz de albergar a más de 60.000 personas durante varios meses, a salvo de cualquier forma de ataque moderna, nuclear, química, biológica. Los servicios secretos occidentales piensan que fue una obra faraónica que llevó décadas construirla. Décadas de trabajo y miles de millones de euros de dinero. Sobre su propósito, bueno, solo cabe especular. Se piensa que, entre otras cosas, es una bóveda para custodiar secretos y tesoros del Estado, que además es un inmenso almacén de comida y medicamentos, que también sirve de búnker nuclear y que tiene un centro de mando en caso de una tercera guerra mundial. Los más agoreros piensan que puede ser la sede de la infame Mano Muerta, el sistema de respuesta nuclear automática que sería capaz de lanzar un ataque de represalia aun en el caso de que Rusia hubiese sido atacada y destruida en una guerra atómica. Y desde luego hay un país donde es difícil escoger una instalación secreta de este tipo, porque todo el país es como una inmensa instalación secreta: Corea del Norte. Y en ese país tan particular, ¿cuál sería el lugar más secreto? Pues probablemente algo que se conoce como la Habitación 39. La habitación u oficina 39 estaría, según los analistas, ubicada en el edificio central del partido, en pleno centro de Pyongyang y justo al lado de una de las residencias oficiales de Kim Jong-un. Y en ese lugar estaría la respuesta a la gran pregunta sobre Corea del Norte. Después de décadas de aislamiento, de sanciones, de falta de comercio mundial, ¿por qué no se viene abajo ese país? Son pobres, sí, pero oye, ahí están con sus misiles nucleares. Y sin embargo, las cuentas dicen que el país debió de entrar en bancarrota hace décadas. ¿De dónde sale el dinero? Pues sale de la habitación 39. Desde allí se coordina todo un entramado de negocios y empresas, legales e ilegales, extendidas por todo el mundo. Un equipo de unas 130 personas coordina las operaciones. Algunos están en contacto con importantes bancos de inversión de todo el planeta, otros con organizaciones criminales. Porque entre las actividades de la habitación 39 estaría la falsificación de moneda, el lavado de dinero, la exportación de cigarrillos y medicamentos falsos, el tráfico de drogas, especialmente heroína y metanfetamina, y luego cosas completamente legales, completamente inofensivas y completamente imposibles de identificar con el gobierno coreano: restaurantes orientales en todo el mundo, operaciones mineras, agrícolas, de capital riesgo. Posiblemente el mayor éxito de la habitación 39 fue la creación de los llamados superdólares, moneda falsa estadounidense, billetes de $100, que no es que fueran como los auténticos, es que eran auténticos. Tan solo se podían distinguir si eran llevados a un laboratorio y aún así, en algunos casos había dudas. Son muchos sitios, muchos secretos, y nos quedarían muchos más por conocer. No solo secretos militares, sedes de empresas donde se custodian secretos comerciales de todo tipo. Yo qué sé, la fórmula de la Coca-Cola,
Laboratorios donde se experimenta con cosas prohibidas. Todavía colea la noticia de aquel científico chino que hizo nacer a unos bebés modificados genéticamente. Centros de operaciones de organizaciones criminales. Lugares que se sabe que existieron, pero están perdidos para siempre en las arenas del tiempo, como la tumba de Gengis Khan. Lugares donde se custodian riquezas increíbles. Y todo eso en un mundo que parece más pequeño y más abierto que nunca, ¿verdad? Y no lo está. Es solo una ilusión. El secreto, el misterio, el vicio, la maldad, lo impensable, no están tan lejos de nosotros, están solamente ocultos a nuestra vista. A veces el secreto es necesario, qué duda cabe, pero otras no es más que un abuso de poder más. Un abuso que nos frustra, que nos enrabieta. En el fondo, eso es lo que ha provocado el inmenso seguimiento en redes, que luego se ha traducido en nada, de la patochada del asalto al Área 51. Todos sabemos que es imposible colarnos corriendo al estilo Naruto en uno de estos sitios sin recibir un severo castigo. Es posible que incluso en forma de proyectil impactando en nuestro cuerpo a la velocidad del sonido. Pero nos gustaría que fuera posible, ¿verdad? Y ojo, aquí solamente hemos hablado de los lugares cuya existencia se conoce, que dentro de los lugares secretos serían la segunda división, porque hay lugares tan secretos que ni siquiera se sabe de su existencia. Se sabe que deben de existir algunos, como las cárceles secretas de la CIA, pero no se sabe dónde están, y otros ni siquiera eso. Otros ni siquiera sospechamos que existan. Qué bonito sería vivir en un mundo sin secretos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, incluso los secretos necesarios, e insisto en que puede haberlos, los hay de hecho, incluso esos, en su propia naturaleza, llevan implícito algo profundamente perverso. Yo soy el Alfa y el Omega. No, de eso nada. Yo soy la estrella de la mañana. Te he visto hurgarte la nariz. No, hijo mío, estaba rascándome. ¡Eres un farsante! Yo soy Dios, vuestro Señor. No eres Dios. Sí, claro que lo soy, por Dios. ¿Dónde está Dios? Yo soy la resurrección. Soy el camino y la verdad. ¿Dónde está Dios? Menuda pregunta. La pregunta, porque ¿cuántos seres humanos a lo largo de los últimos miles de años, cuántos se habrán hecho esa pregunta? Y las respuestas, los intentos para responderla, son enormemente variados y algunos enormemente pintorescos. Hoy, para hablar de este tema, hemos traído a Óscar Fábrega. Óscar Fábrega, ¿cómo lo definiría yo? Es escritor, es articulista, es investigador, es humanista, es curioso, es una persona con curiosidad y él mismo es curioso porque es de esos seres humanos que te encuentras por la vida que se les puede adjudicar ese epíteto de renacentista con absoluta justicia. Y Óscar Fábrega ha escrito un libro que se titula Dios ha vuelto y en el que nos cuenta con pelos, señales y un relato tremendamente ameno y lleno de historias y lleno de anécdotas como nos gusta a nosotros, pues cómo se ha intentado en los últimos siglos, en los últimos tiempos, contestar a esa pregunta. Óscar Fábrega, bienvenido a Días Extraños. Nada, muchísimas gracias a ti. Es todo un honor estar conversando contigo y sobre todo conversando sobre un tema que yo creo que tanto a ti como a mí, como a gran parte de las personas que me están oyendo,
les fascina, ¿no? Ya sean creyentes, religiosos o descreídos o lo que sea. Ujú. O sea, que yo creo que es un tema que está, como tú bien dices, de la más remota antigüedad junto a nosotros y que, pese a todo, pese a que durante un tiempo muchos ilustres ateos pensamos incluso, ¿no?, que era algo que se iba a extinguir, al contrario, ¿no? La religión sigue estando presente, pero sí que se ha transformado y además se ha transformado en una miriada de fenómenos religiosos que creo que merece la pena estudiar y analizar, ¿no? Ujú. Tu libro se titula Dios ha vuelto y, oye, pues se había ido. Esta es la pregunta graciosita que te van a hacer todos los periodistas durante toda la promoción, Claro. lo sabes. A ver, el título es un poco una coña, ¿no? Un pequeño homenaje paródico a aquella frase definitiva y contundente de Nietzsche, ¿no? De Dios ha muerto. Nietzsche estaba convencido, pero el propio Nietzsche, que en aquel libro, en Así habló Zaratustra, concluía la frase diciendo: Dios ha muerto, el hombre está solo, pero nos queda la gramática. Y con esto Nietzsche lo que quería decir es que, sí, bien, el Dios de los cristianos, que es el que él se refería, ha muerto, pero nos queda la gramática en el sentido de que aún podemos hablar de Dios. Y mientras hablemos de Dios, va a seguir existiendo Dios, ¿no? Nietzsche es uno de esos grandes ateos que te decía antes, ¿no? Otros son, por ejemplo, Sigmund Freud, Karl Marx, y bueno, son la segunda generación de ateos, ¿no? Hubo una generación anterior, en tiempo de la Ilustración, y todos estaban convencidos de lo que te decía, ¿no? De que la religión, a lo que consideran una superstición, iba a terminar y que se iba a dar paso, también en términos muy religiosos, iba a llegar un nuevo reino, parecido a aquello del reino de Dios, iba a ser el reino de la razón, ¿no? Que finalmente, por un lado, llegó en nombre de la ciencia, pero la ciencia no ha sabido saciar, no ha sabido canalizar el descontento y la necesidad que tiene el ser humano, posiblemente de manera innata y seguramente de manera genética, por creer en un orden suprahumano, supranatural, tanto de la creación como de la moral, de la ética y de la existencia en sí, ¿no? Y tampoco ha sabido explicar sobre todo el sentido, es decir, ¿por qué estamos aquí? Que es otra de las grandes preguntas, ¿no? Yeah. Una es el origen, otra es el por qué y otra es el futuro, ¿a dónde vamos, no? Ninguna de esas tres cosas, por desgracia, la ciencia lo ha conseguido saciar. Y sí, lo sigue saciando de alguna manera Dios. Dios entendido de una manera siempre muy genérica, ¿no? Es verdad que las grandes religiones, las tres grandes religiones, por lo menos del libro, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, y que incluso otras grandes religiones, ¿no?, como puede ser el budismo, el confucianismo, el laoísmo, no están en todo lo suyo, han perdido muchos fieles, han perdido muchos adeptos, pero sí que es verdad que esas mismas religiones han sabido reestructurar de otras maneras, ¿no? Y de alguna manera, gran parte de los fenómenos religiosos que yo analizo en este libro emanan de estas religiones y pretenden, quizás en algunos aspectos intentan racionalizar esas religiones, ¿no? Es decir, las contradicciones, quizás los momentos más sobrenaturales de esas religiones se intentan replantear desde un punto de vista científico, racional, pero en otras ocasiones, sin embargo, han surgido nuevas religiones prácticamente de la nada, que siempre con ese objetivo, ¿no?, de provocar sentido, de explicar el origen y de satisfacer, aportando redención, aportando salvación, van a ir emanando, ¿no? O sea, como sea, Dios no murió, como dijo Nietzsche, y yo creo que está más vivo que nunca, ¿no? No solamente por todo este tipo de religiones de las que vamos a hablar, sino también porque incluso algunas religiones, como el propio cristianismo, se han rehecho a sí mismas, y aunque es verdad que la Iglesia Católica en Europa no es ni mucho menos lo que fue, en otros sitios del mundo, especialmente en América, el cristianismo está más fuerte que nunca, ¿no? Especialmente con fenómenos como el evangelismo, que es brutal y que ha llevado, por ejemplo, a que un presidente como Bolsonaro en Brasil gane las elecciones gracias, en parte, al voto del partido evangélico, que creo que suman cerca de 12 millones de votos, ¿no? Es decir, están ahí y siguen estando. No es yo el que juzgue si deben o no estar, pero sí me parece interesante analizarlo de una perspectiva y más desde el punto de vista del mundo en el que tú y yo vivimos, ¿no? El mundo del misterio, que por desgracia también tiene mucho de creencia en muchos aspectos. Y que también de creencia religiosa, claro. Después de siglos de lo que podríamos denominar religiones hegemónicas, el judeocristianismo, el islam, el budismo, parece que ahora en los últimos tiempos se está viviendo una especie de movimiento centrífugo que hace que todas las razas, todas las culturas se desmarquen o intenten desmarcarse de estas religiones genéricas
y busquen sus propias manifestaciones religiosas que les representen, que se les parezcan. Sí, además, a mí especialmente eso me interesa mucho, que son ese tipo de adaptación de un tipo de surgían religiones 2.0, se podría decir, ¿no? Una especie de remakes de las antiguas religiones que se han ido, como tú bien dices, adaptando a la realidad social, al contexto sociocultural de cada lugar, ¿no? Yo en el libro especialmente me centro en algunos fenómenos que son para mí sorprendentes, que tienen mucho que ver o con situaciones de colonialismo, tanto en el siglo XIX como aún en el siglo XX, como con situaciones de desigualdad social extrema, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, dentro del colectivo negro, o el colectivo afroamericano, si queremos ser más políticamente correctos, yo estoy muy en contra de ese concepto afroamericano y de hecho ellos mismos también están bastante en contra de este concepto que se puso muy de moda en los 90, pero que hoy en día tiene a ser incluso ofensivo, ¿no? Para según quién. En Estados Unidos, por ejemplo, dentro del mundo negro surgieron en pleno boom del movimiento por los derechos sociales, es decir, los 50, los 60, a la vez que grandes líderes como Martin Luther King, que también era un líder religioso, estaban luchando por la igualdad, pero desde la paz y desde una postura moderada, surgieron algunas propuestas religiosas sorprendentes que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, la nación del Islam para mí es el ejemplo perfecto, que pese a su título, a su nombre, pretende ser un Islam, una versión un poco sui generis del Islam, pero que a la vez, y sin entrar en demasiado detalle, se mezcla con cosas absolutamente delirantes como extraterrestres, antisemitismo y algo muy interesante, y eso me parece muy curioso, el supremacismo negro. Estamos muy acostumbrados a hablar, por ejemplo, del supremacismo blanco, ¿no? Del Ku Klux Klan y demás, ¿no? Del poder ario y de movimientos así que hay en Estados Unidos y en el resto del mundo. Pero en esa misma época, en pleno boom del movimiento por los derechos sociales, surgió lo que se llamó el Black Nationalism, ¿no? El nacionalismo negro, que defendía en esencia lo mismo que el nacionalismo blanco supremacista. Es decir, ellos consideraban que los negros eran superiores, argumentaban religiosamente que habían sido los primeros en ser creados y que el blanco era una desvirtuación, un error genético. Caramba. O una creación de un ser maligno, una especie de diablos, y defendían de alguna manera todo esto va relacionado con un movimiento mucho más transversal, que es el panafricanismo, ¿no? Es decir, la idea de que los africanos tienen que volver a África. Es algo parecido al movimiento sionista que terminó manifestándose en la creación del Estado de Israel. Bueno, algo parecido, pero desde el punto de vista de los negros que pensaban que luchaban por el retorno a África, ¿no? África, por ejemplo, se convirtió en la nueva Sion, la nueva tierra prometida en la que ellos, los negros, tanto la nación del Islam como otros movimientos parecidos que hubo, debían volver, ¿no? Esto guarda mucha relación, por ejemplo, con el movimiento Rastafari, que es también un movimiento de reacción colonial, porque surgió en Jamaica en los años 30, cuando aún era una colonia de Inglaterra, y que exactamente defendían lo mismo, defendían que ellos eran los descendientes de las tribus perdidas de Israel, defendían que la tierra prometida era África y que iban a volver algún día a África, gracias en este caso a alguien muy curioso, que es el emperador de Etiopía, Haile Selassie I, un tipo curiosísimo, que merece la pena conocer de verdad, que se convirtió en ellos en una especie de enviado divino, de profeta, de segunda venida de Jesús incluso, pese a él mismo, ¿no? Porque el propio Haile Selassie se tomaba un poco a cachondeo el fenómeno Rastafari, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero en otros lugares de la Tierra se han producido fenómenos similares, ¿no? Yo le presto mucha atención a algo que seguramente tú conocerás y muchos de nuestros oyentes conocerán también, que son los famosos cultos cargo. Sí. Además, los cultos cargos son muy queridos para los defensores de la teoría de los alienígenas ancestrales, porque ven una justificación ahí de buena parte de sus teorías. Claro, sí, porque los cultos cargos básicamente consiste que durante la época del colonialismo europeo, especialmente en la zona de la Melanesia, en la zona del sur de Asia, en un primer momento fueron franceses, belgas, alemanes, luego fueron japoneses y luego sobre todo americanos, ¿no? Toda esta gente llegaron unos con mejores intenciones que otros. Los americanos, que ya sabemos cómo son, llegaron justo en la Segunda Guerra Mundial llenos de dádivas para aquellas gentes, ¿no? Y a esas dádivas, esos productos con los que intentaban ganarse a aquella gente para establecer sus bases militares, para luchar contra Japón, venían en unos grandes contenedores en los que ponían la famosa inscripción cargo. Y de ahí viene un poco ese concepto, ¿no? Ellos pensaron, los nativos locales empezaron a intentar racionalizar aquello y decían, bueno, ¿quiénes son los dioses de esta gente que les dan este tipo de beneficios, este tipo de productos?
¿qué hay que hacer para honrarlos? ¿No? Entonces intentaron racionalizarlo de varias maneras. Unos pensaban que lo que había que hacer era empezar a honrar a esos dioses en vez de a los suyos. Otros pensaban que realmente los americanos lo que habían hecho era robarles el cargo, esos productos, a los antepasados de aquellos pueblos, que se los estaban mandando a ellos, pero los antepasados se habían colado por ahí y se los llevaban. En cualquier caso, lo que intentaron es, si racionalizaron aquello, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo que hacen los americanos para que esos productos nos lleguen a nosotros. Y empezaron a hacer exactamente eso, ¿no? Empezaron a fabricar, por ejemplo, aviones de paja, a hacer desfiles militares con escopetas de caña, a hacer incluso emisoras de radio hechas con palos, ¿no? Y cosas así. Y evidentemente eso no pasó nada, la Segunda Guerra Mundial terminó, los americanos se fueron y los dioses, el cargo no llegó, ¿no? Pero no deja de ser interesante por lo que tú comentas, porque claro, muchos defensores de esta teoría de los alienígenas ancestrales han planteado eso mismo, ¿no? Imaginemos que en un pasado hubiese llegado aquí a una civilización extraterrestre súper tecnológicamente avanzada, ¿no? Algo sorprendente para nuestros antepasados, y que ellos, cuando esos dioses se fueron, intentaron propiciar a esos dioses reproduciendo o imitando las construcciones que ellos hicieron, ¿no? Y así se explicarían pues algunas de las famosas construcciones misteriosas, supuestamente, del pasado remoto de la antigüedad, ¿no? Pero bueno, eso es una de las manifestaciones más curiosas. Yo en el libro esto lo analizo de una perspectiva antropológica, que es lo que se llama movimientos de revitalización cultural, ¿no? Que es cuando un pueblo en una situación de desigualdad económica intenta vencer esa dificultad económica, esa desigualdad, amparándose en sus antiguas creencias, pero readaptándolas, tomando lo mejor, casi siempre, del enemigo, ya sea una clase superior, ya sea un país colonizador, ¿no? En este caso, los cultos cargos son un ejemplo perfecto, ¿no? Esa gente le estaban invadiendo, entonces ellos no querían a esa gente allí, pero sí querían los productos que esa gente traía, ¿no? Claro, y ese era un poco el concepto. Eso pasó, por ejemplo, en Estados Unidos también durante la época de la conquista del oeste, con algunos grupos nativos que durante el genocidio brutal que allí se cometió, intentaron también crear algo así, ¿no? Surgieron leyendas de que iba a llegar un tren con los antepasados de los indios que iban a acabar con los blancos, iban a traer de nuevo a los bisontes y tal, pero iban a acabar con los blancos, pero las cosas de los blancos, las construcciones y especialmente el alcohol, se iba a quedar allí, ¿no? Es decir, incluso me dan bastante penica, ¿no? Este tipo de movimientos porque finalmente todos acabaron bastante mal, ¿no? La nación del Islam y su concepto del supremacismo negro, pues es una historia bastante delirante, pero en este sentido no os creáis que es la más delirante que hay, porque había una cosa que se llamaba la Nubian Nation que lo superaba con creces, ¿no? Claro, porque precisamente dentro del colectivo, dentro de este movimiento del Black Nationalism, ¿no? El nacionalismo negro surgieron versiones de las tres grandes religiones, ¿no? Surgió una versión del cristianismo ortodoxo, que es el Black Jesus, la idea de que Jesús era negro, la Virgen María negra, e incluso una aparición mariana de una Virgen negra en pleno Harlem, que hoy en día sigue estando aún funcionando el santuario de la Black Madonna, como le llaman ellos, ¿no? Surgió la nación del Islam, que es una versión 2.0 del Islam, y surgió un movimiento muy amplio con diferentes denominaciones, que es el movimiento de los hebreos negros, que defienden básicamente que ellos son los auténticos judíos, las tribus perdidas de Israel, y que por lo tanto ellos merecen, tienen un lugar especial en la creación, ¿no? Y dentro de este movimiento surgió esto, lo que comentas, ¿no? La Nubian Nation esta, que fue liderada por un señor de lo más... ¿cómo explicarlo? Un cara dura, pero a la vez un melómano, que a lo largo de su vida se cambió de nombre decenas de veces y que acabó montando una secta bastante preocupante en el estado de Georgia, en la que llegó a tener cerca de entre 5.000 y 10.000 seguidores. Nunca se sabe exactamente los números reales de seguidores de estas religiones, especialmente porque no están contabilizados, ¿no? Ni censadas de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, este señor en el grupo compró una finca grande muy cerca de, no recuerdo cómo se llama mismo la ciudad de Georgia, y estaba convencido no solamente de que los negros eran los hebreos auténticos, sino que además procedían de un planeta distinto, ¿no? Un planeta que tampoco se ponía nunca de acuerdo exactamente de qué planeta era, pero bueno, él se autodenominó como el gran enviado, el nuevo Jesús, enviado de ese planeta, y montó un lugar absolutamente delirante con dos pirámides, una negra y otra dorada, todo rodeado de cosas egipcias. Incluso
llegó a montar un club nocturno porque dentro de ese movimiento había una cierta permisividad sexual para los hombres. Evidentemente, como suele pasar con muchas de estas religiones, ¿no? Que también son bastante misóginas, ¿no? El Rameses Social Club se llegó a llamar, ¿no? Y claro, y como suele pasar con muchos de estos movimientos, también tienen muchos de mineralistas, es decir, están convencidos de que el fin del mundo es inminente y claro, eso es un poder un privilegio o una forma muy fácil de captar adeptos, ¿no? Es decir, que el fin del mundo va a acabar y que solamente los que vengan conmigo se van a salvar, ¿no? Y este hombre aseguraba que solamente los que estuviesen con él allí se iban a salvar. Llegó a asegurar que el fin del mundo iba a llegar el 5 de mayo del año 2000. Llegó el año 2000 y no pasó y propuso una nueva fecha, ¿no? Que fue el 5 de mayo del año 2003. Tampoco pasó, efectivamente, pero seguimos estando aquí. Lo curioso es que este tipo terminó siendo arrestado porque en el año 2002 el fin del mundo sí llegó en parte, quizás para él, ¿no? Porque este hombre durante años abusó sistemáticamente tanto de las mujeres del movimiento como de las propias hijas, en muchos casos hijas suyas, además, ¿no? Y llegó a ser condenado a 100 y algo años de prisión, ¿no? Que en Estados Unidos la gente pues sí que los cumple. De hecho, es curioso porque durante el proceso de investigación solamente le llegaron a denunciar, creo que por 14 o 15 años, o 15 casos de abusos, pero porque era tal el número que los fiscales pensaban que si exponían realmente las cifras, iba a parecer una mentira, ¿no? Bueno, aún así, como suele pasar con estos movimientos, esto a mí me llama mucho la atención, porque ha pasado en muchas situaciones de este tipo, los seguidores de este señor continuaron defendiéndole y pensaban que aquello era un complot gubernamental para acabar con su credo y demás, ¿no? Porque además esto pasó justo en la misma época, perdón, en la que pasó el famoso suceso de Waco en Estados Unidos, que también tiene mucho que ver con una nueva formación religiosa, ¿no? Pero sí, una de las religiones más alucinantes. En el libro yo entro en mucho detalle, ¿no? Sobre esta nación Nahuatl. Hay muchas historias. El libro es extenso y tengo que decir que no se hace pesado en ningún momento, que lo narras a veces con sentido del humor y sobre todo con una ligereza que se agradece sin perder profundidad, lo cual ya tiene su mérito. Y a lo largo de todas estas historias, algunas de ellas muy bizarras, pues aparecen muchos personajes de este calado, personajes de este corte. Y a mí me cabe siempre una duda. ¿Estos son jetas? ¿O se lo creen de verdad? ¿O qué pasa? ¿De dónde surgen estos tíos? Porque normalmente son tíos. Claro, normalmente son tíos. O sea, yo diría que prácticamente todos, ¿no? Son tíos. Esa es la gran pregunta. Yo me lo planteo muchas veces, ¿no? En el libro y durante todo el proceso de investigación y demás, ¿no? A ver, algunos evidentemente son jetas. Evidentemente, ¿no? Por ejemplo, uno, sin duda alguna, L. Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, es un auténtico jeta, un caradura, un maravilloso caradura. A mí este tipo de personajes a mí me fascinan, pero me fascinan sobre todo por eso, ¿no? Porque son grandes mentirosos y caraduras que consiguen triunfar o que consiguen hacer cosas alucinantes, ¿no? Por ejemplo, Ron Hubbard, este hombre que te comento, el de la cienciología, se tiró cerca de 10 años navegando en una pequeña flotilla de barcos por el Atlántico, por el Mediterráneo, difundiendo su movida, ¿no? La dianética, porque en Estados Unidos estaba perseguido, pero él vendía la moto de que estaba siendo perseguido por sus creencias y por su movimiento religioso, pero realmente estaba siendo perseguido por fraude fiscal, ¿no? Que eso también es otra cosa, otro leitmotiv en estos líderes religiosos es las movidas con el fisco, entre otras cosas porque siempre hay un ánimo de lucro detrás, ¿no? Pero en cambio, luego hay muchos otros que cuesta más creer, ¿no? Si son caraduras o mentirosos, o si son realmente gente que se lo cree, ¿no? Eso suele pasar, por ejemplo, en los casos de... Ejemplos perfectos son los suicidios colectivos que se han producido en algunas sectas. Por ejemplo, en algunas sectas ufológicas, como el Heaven's Gate, por ejemplo, o la Puerta del Sol, ¿no? Ese tipo de sectas, los líderes también se terminaron suicidando, ¿no? Y claro, eso para mí es bastante indicativo de que ellos también creían eso, ¿no? Hay un tipo de personajes que a mí me fascinan, yo le dedico casi un capítulo a ellos, que son una serie de tipos que a lo largo de la historia han defendido que son la segunda venida de Jesús, ¿no? Y eso es muy curioso. Y me voy a poner un ejemplo simplemente para que entiendas hasta qué punto yo creo que de verdad hay gente que sí se cree esto, ¿no? Es un caso muy curioso que se llama, el señor que terminó siendo conocido como Potter Christ, que fue un tipo que se llamaba Edward Potter, un mormón, que en los primeros años de la iglesia mormona, de la iglesia de los santos de los últimos días, fue enviado a Australia para difundir esta fe, ¿no? La fe mormona.
Claro, en aquella época el viaje a Australia, estamos hablando de mediados del siglo XIX. En aquella época el viaje a Australia era bastante complicado, ¿no? Bueno, pues el hombre en mitad del viaje, en mitad del Pacífico, se puso malísimo y tuvo una especie de epifanía en la que se le apareció Dios y le dijo que él era el nuevo Dios, ¿no? Entonces, a partir de entonces, el hombre se dejó barba, se dejó el pelo largo, empezó a vestir con una túnica y empezó a autodenominarse a sí mismo como Potter Christ. Entonces se llamaba Edward Potter, de Jesus Christ, Potter Christ, ¿no? Bueno, pues estuvo 3 años en Australia, llegó a captar un montón de fieles, finalmente acabó volviendo a Estados Unidos, de nuevo tuvo que huir, perseguido también por movidas fiscales, que como te decía es otro leitmotiv de esto, y cuando llegó a Estados Unidos, imagina la situación tan dantesca, en el puerto de San Francisco, apareció este hombre vestido, este hombre tenía ya cerca de 60 años, vestido como si fuese Jesús, con tatuado en la frente el nombre Potter Christ, y llegó a fundar una pequeña comunidad de creyentes, no muchos, ¿no? Pero sí unos 500, 800 seguidores, hasta que un día, unos 10 años después, cuando la comunidad ya menos había florecido un poco, tuvo una nueva visión en la que Dios le dijo que había llegado el momento de la ascensión, ¿no? Este hombre, por ni corto ni perezoso, cogió un burro, reunió a todos sus seguidores, se puso muy cerquita de un acantilado, se despidió de todos y echó a correr con el burro en dirección al acantilado, pensando que cuando llegase al acantilado Dios le iba a salvar, ¿no? No fue así. Él se cayó, que él con el pobre burro cayeron al vacío. Pero lo curioso es, una vez más, lo que te decía, ¿no? Los seguidores, incluso algunos llegaron, y de eso tengo incluso extractos de prensa, llegaron a decir que algunos lo habían visto ascender en alma al cielo, ¿no? Y esto es muy común, porque es también un intento de racionalizar. Eso hay un momento en el que me extiendo un poco en esto, especialmente cuando hablo de las religiones ovni, en un fenómeno psicológico que se llama la disonancia cognitiva, ¿no? Que es cuando alguien con una creencia muy fuerte, que durante mucho tiempo ha apostado por algo de una manera tal hasta el punto de entregar su vida o sus ahorros o su todo en torno a una idea, de pronto esa idea fracasa o colapsa, y para intentar racionalizar eso pues surgen 1000 excusas posibles, ¿no? Eso es muy habitual en la gente que hace profecías que no se cumplen, siempre se intenta racionalizar de alguna manera, y en este caso pues fue algo similar, ¿no? Y eso para mí es muy interesante. O sea, por eso digo que no tengo muy claro. Yo creo que hay muchos caraduras, pero también hay muchos que realmente están convencidos de ello, ¿no? Lo mismo pasa, lo mismo habría que analizar en relación a los fieles, a los que se creen este tipo de ideas, ¿no? Si son creyentes de verdad, o a qué se debe, por qué la gente cree en alguna de estas cosas, ¿no? Eso, a mí es una de las cosas que más me inquieta, ¿no? Como no creyente, claro. Intento ponerme en la mente del creyente. Yo puedo entender, por ejemplo, que algo que, como la religión cristiana, ¿no? Que todos, seamos o no creyentes, desde pequeños hemos sido condicionados y educados en esta doctrina, bueno, acabe calando porque es una educación desde la infancia, ¿no? Estamos muy condicionados con esto, ¿no? Pero casi todos estos movimientos, los que se unen a estos movimientos no son niños, son personas adultas. Y de pronto se dejan seducir por algunas ideas tremendamente delirantes, ¿no? Como estas. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues daría para un programa o para dos, ¿no? Entonces, pero bueno, muy interesante. Dime. Nuestro amigo Potter Christ, ay, pobre burrito, el humano que haga lo que le dé la gana, pero el burro no tiene culpa de nada. Nuestro amigo Potter Christ procedía del mormonismo, y el mormonismo precisamente es, con permiso de la cienciología, probablemente la religión más exitosa de todas estas religiones de nuevo cuño. Y es algo que llama la atención porque es una cosa que, si se analiza con un criterio mínimamente crítico, es muy endeble en sus orígenes, en su relato, en sus fundamentos, prácticamente en todo. Entonces, claro, ¿cómo han llegado tan lejos esta gente? Es una pregunta que a mí me llama mucho la atención. A mí me alucina también eso. Porque, primero porque yo creo que la mayoría de la gente común no sabe realmente, saben que son un movimiento religioso, lo relacionan con el cristianismo, porque está relacionado con el cristianismo. Me refiero a la gente, no a los creyentes, sino a la gente normal, ¿no? Sí. Pero no saben realmente en qué se basa esta idea, ¿no? Porque es un absoluto delirio, ¿no? Joseph Smith, para mí, y lo siento si algún mormón se nos ofende, ¿no? Pero para mí es otro de estos caraduras mentirosos que evidentemente se sacó de la manga el libro del Mormón, ¿no? El libro del Mormón que, para explicarlo brevemente, supuestamente se trata de un libro que escribió Mormón, los que no, bueno, escribieron varios, Mormón,
que era un supuesto historiador de un pueblo que había en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica, en el siglo IV, junto con su hijo Moroni, que fue el que terminó de redactar aquel libro, ¿no? Y en ese libro se recogía la historia de dos pueblos, los lamanitas y los nefitas, que son descendientes de un pueblo que hacia el año 600 a.C. llegó desde Israel a un punto, a un sitio indeterminado de Norteamérica, ¿no? Llegaron allí, se dividieron en dos grupos, los lamanitas y los nefitas, y unos eran pacíficos, construían, sentían un gran amor entre ellos, eran un pueblo comunitario, respetuoso, los nefitas, y los lamanitas eran pues salvajes, no eran violentos, no tenían respeto ninguno y demás, ¿no? Durante siglos esos dos pueblos estuvieron enfrentados hasta que, siempre según el libro de Mormón, que supuestamente encontró el tal Joseph Smith, el fundador de esta religión, hasta que llegó un momento en el que estaba tan mala situación que Dios, justo antes de ascender, se manifestó allí, se manifestó en América y los unió. Durante un tiempo mantuvieron la paz hasta que finalmente acabaron de nuevo batallando y finalmente los lamanitas, los belicosos, acabaron destruyendo, aniquilando por completo a los nefitas, que eran los buenos, a los que pertenecían Mormón y Moroni, que son los dos supuestos redactores de este libro, ¿no? Es decir, los nefitas fueron extinguidos, fueron exterminados. Los que sobrevivieron fueron los lamanitas. Y según el libro de Mormón, son los antepasados de los nativos americanos, ¿no? Eso ya para mí es muy inquietante. Evidentemente esto no existe la más mínima evidencia histórica, pero claro, sorprende, porque cuando uno empieza a analizar la historia del mormonismo se da cuenta primero que tienen decenas de universidades en Estados Unidos. Hay un montón de historiadores y de arqueólogos, te lo digo como historiador, ¿no? Tiro un poco para casa, que no solamente son prestigiosos cuando no hablan de su historia, sino hablando de cualquier otra historia, son gente muy prestigiosa, muy conocida. Hay algunos premios Nobel. Sí. Y sin embargo, descreen en esto. Ellos defienden y llevan años intentando buscar una legitimidad a esta historia, ¿no? Lo curioso es que hay evidencia, y yo en el libro la recojo porque es evidente, de que Joseph Smith no encontró ese libro, sino que lo plagió. Él plagió esa idea de varios libros que se editaron en muy poco tiempo antes de que apareciese este libro de Mormón, en las que se hablaba de eso, de pueblos, de fenicios o pueblos semitas que llegaron hasta Estados Unidos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con una idea que a mí me fascina y que en Europa no es muy conocido, este movimiento, pero a mí me parece totalmente alucinante, que es lo que se llama en la arqueología americana el mito de los mound builders, los constructores de montículos. Y es que en toda la cuenca de los ríos Mississippi y Ohio, cuando a principios del siglo XIX se empezaron a encontrar decenas de montículos, de construcciones piramidales, pero tapadas, luego enterradas con tierra, que, claro, los que la encontraron fueron los blancos, arqueólogos, historiadores, bueno, pseudo-arqueólogos e historiadores blancos, encontraron aquello y, claro, no podían explicar de dónde procedían. Ellos tenían claro que no podían ser de los indios que a la vez estaban exterminando. Entonces lo intentaron explicar de mil maneras, ¿no? Que si habían sido griegos, romanos, egipcios, gigantes, incluso se habló en muchas ocasiones. Y así surgió el mito de los mound builders, es decir, una antigua civilización blanca que vivió en Estados Unidos y que fue los que construyeron realmente esto, ¿no? Bueno, pues el libro del Mormón surge justo en el momento en el que está en plena ebullición este mito de los mound builders, y lo que pretende de alguna manera es eso, ¿no? Plantear que fue un pueblo blanco, de nuevo, que no fueron en ningún caso fueron los antepasados de los nativos americanos, los pobreticos, los que estaban siendo exterminados, los que lo construyeron. Claro, el problema está en que, como tú bien dices, es una religión que para mí tiene sentido que en Estados Unidos haya gente que lo crea, porque posiblemente sea la religión por antonomasia propia de Estados Unidos, es la religión de allí, el profeta de allí, Joseph Smith. Tiene mucho que ver con la historia del propio Estados Unidos, porque Hiram Young, que fue el sucesor de Joseph Smith, Joseph Smith vivía en el estado de Nueva York, que está en la costa este de Estados Unidos. Hiram Young, que fue el principal seguidor, el fundador de verdad de esto como un movimiento fuerte, se fue andando con cerca de 2.000 seguidores desde Nueva York, del estado de Nueva York, hasta Utah, hasta Salt Lake City, que es la capital del estado de Utah, donde fundó la sede del mormonismo, que sigue estando allí a día de hoy. Y cuando eso ni siquiera estaba poblado, era un territorio habitado por nativos, ¿no? Es decir, ellos representan de alguna manera la historia de Estados Unidos, la epopeya americana, ¿no? El famoso destino manifiesto que defendían los padres fundadores de aquel país, ¿no? Por eso a mí me llama mucho la atención que haya gente, por ejemplo, ¿qué te digo? Aquí en Almería, cerca de donde yo vivo, ahí hay un templo mormón, ¿no? Entonces cuando le dice, bueno, pero vosotros qué tenéis que ver con esto, si realmente
Esto no tiene nada que ver, vosotros lo habéis cuidado en un momento totalmente distinto a este, ¿no? Bueno, yo intento racionalizarlo porque el mormonismo dentro de cabe, pues luego es una religión en algún aspecto bastante liberal, en otros aspectos bastante controvertida, ¿no? Pero es inquietante. Pasa algo parecido con los rastafaris. Como te decía, era un movimiento de supremacismo negro y sin embargo hay blancos que son rastafaris. Dice, pero bueno, ¿cómo puede ser rastafari si vuestra religión o consideran inferiores, ¿no? Son ese tipo de cosas curiosísimas. Y por supuesto, Joseph Smith, el fundador de esta religión, es otro personaje que era sin duda un cara dura, que y además le pillaron un montón de trapicheos a lo largo de su vida y que terminó siendo asesinado precisamente por eso, ¿no? Y otro homo insolitus, como me gusta a mí llamar a este tipo de tíos, ¿no? De personajes que merecen mucha atención. Pues este Dios ha vuelto está repleto de estas historias curiosas y hay algunas realmente impagables, porque, por ejemplo, ¿qué tienen que ver los cereales para el desayuno con el libro Durantia, que muchos aficionados a la ufología lo conocen bien? Claro, a ver, este es precisamente uno de mis movimientos favoritos, por eso mismo, ¿no? Por cómo una religión acaba desencadenando en algo tan fascinante como para mí y para ti, y yo creo que para todos, es el libro de Durantia, ¿no? Al margen de que le demos credibilidad o no a ese libro, para mí no la tiene, ¿no? Pero no deja de ser una cosa increíble. Bueno, pues tiene que ver porque es la otra gran religión americana propia de los Estados Unidos, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es un movimiento que surgió a partir del año 1848 como consecuencia precisamente de lo que te decía antes, como consecuencia de una predicción fallida. Ya. Un señor que se llama William Miller predijo que el mundo iba a acabar el 3 de octubre de 1848. Ese día llegó, el mundo lo acabó, y sus seguidores lo intentaron racionalizar, ¿no? Entonces empezaron a surgir diferentes propuestas, y una fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que gira todo en torno a una señora que es la gran fundadora de esta historia, que es Ellen Gould White, una profetisa que durante años tuvo decenas de visiones en las que aseguraba que la segunda venida era inminente y que iba a iniciarse un nuevo reino de Dios en la tierra y que iba a estar encabezado por los adventistas, sus seguidores, que iban a ser la vanguardia de la salvación, ¿no? De ese nuevo reino de Dios. Bueno, pues dentro es curioso porque Ellen G. White, entre otras cosas, se caracterizó por darle muchísima importancia a la salud, algo que era bastante original en ese momento. Le da mucha importancia tanto al agua, a los baños, que en aquella época estaban muy de moda los baños termales, los balnearios, también en Europa, y también a la dieta. Y aquí es donde entra un personaje interesantísimo, que es donde encajamos con el libro Durantia, que es la familia Kellogg's. Especialmente en William Kellogg, que fue William y John Kellogg fueron los fundadores de la Kellogg Company, que es la compañía famosa de los cereales, ¿no? De los cereales para el desayuno. Bueno, pues es curioso porque esto de los cereales Kellogg's surgió en el epicentro, en la sede espiritual y práctica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es el Battle Creek Sanitarium, que estaba en Chicago. Hay una película que seguro que recordarás. El balneario de Battle Creek. Exacto, el balneario de Battle Creek, con un gran Anthony Hopkins, que lo hace genial, en el que hace de John Kellogg, precisamente este hombre, ¿no? Bueno, John Kellogg se crió en el Battle Creek Sanitarium, durante años fue el director del Battle Creek Sanitarium, y allí llevó a la práctica sus ideas sobre la higiene, sobre la alimentación. John Kellogg estaba convencido de que los dos grandes males del ser humano eran el no defecar lo suficiente, y por eso hacía especial empeño en el tema de los cereales y en la pérdida del esperma. Vaya. Es decir, el esperma había que aprovecharlo como sea, o sea, cuanto menos esperma se pierda, mejor. Entonces, por un lado exigía comer una dieta rica en fibra y por otro lado exigía cuanto menos se practique el sexo, mejor, ¿no? Cosa que, bueno, ya le vale también a este hombre, ¿no? Porque podía haber elegido por potenciar el sexo, ¿no? Bueno, pues dentro de este Battle Creek Sanitarium surgió como pupilo de este señor una persona que es esencial para conocer el libro Durantia, que es el doctor William Sadler. El William Sadler fue un psicólogo que se fundó en el propio colegio que también había en el Battle Creek Sanitarium, fue adventista como los Kellogg's durante muchos años, hasta que finalmente, hacia 1907, tanto John Kellogg como William Sadler se pelearon con la iglesia oficial, se pelearon con la profetisa, con Ellen White, y empezaron a fundar movimientos alternativos, ¿no? Bueno, años después, este señor, William Sadler, empezó a atender a un paciente, al que siempre se ha llamado como el sujeto durmiente, que era alguien que al parecer tenía grandes problemas de sueño porque al parecer mientras dormía entraba en comunicación, según aseguraba, con alguna entidad que le imposibilitaba dormir, ¿no?
Y fue así como surgió la supuesta redacción del libro de Urantia, ¿no? Se fundó un comité, un grupo de amigos del tal William Sadler, todos adventistas, empezaron a plantearle preguntas a este señor mientras dormía y a modo de escritura automática este señor las respondía, ¿no? Y así supuestamente surgió el libro de Urantia. Realmente no es así, realmente hay mucho de trapicheo también en esto, porque gran parte de ese libro lo escribió realmente William Sadler, especialmente la parte dedicada a Jesús, pero hay muchos indicios, y es muy largo, muy complicado de explicar, pero hay bastantes pistas que hacen pensar que ese sujeto durmiente, esa persona anónima que supuestamente escribió gran parte de ese libro de Urantia, era un sobrino de John y William Kellogg, un señor que tenía grandes problemas mentales y que fue miembro de ese comité inicial del que surgió el libro de Urantia, ¿no? ¿Podríamos decir que en el siglo XX la gran contribución a la historia de las religiones serían las religiones de contenido ufológico, basadas en extraterrestres? Claro, y además por dos maneras distintas, ¿no? O sea, por un lado, por los contactados, ovni, las religiones puramente ufológicas, que hay decenas de ejemplos, hay algunas más potentes que otras, porque han aportado eso, ¿no? Han aportado, primero, nuevas religiones con líderes carismáticos, en las que de pronto alguien contactaba con la divinidad. La divinidad ya no es un dios abstracto que te habla y te entregas unas tablas de la ley, sino que ya es un extraterrestre que vive en el planeta Clarion y que te dice como que el fin del mundo es inminente y que solamente se van a salvar unos cuantos. Y esa gente ya han llegado a tener bastante fuerza, bastante poder, alguna de estos movimientos, aunque hoy en día han quedado bastante ¿no? Aquí en España llegaron a tener bastante implantación en una época muy determinada, ¿verdad? Especialmente el Comando Astar, famoso Comando Astar de Siracusa, y alguna de estas más también, ¿no? Pero siempre han sido bastante minoritarias, ¿no? Incluso luego hay movimientos que habrá que discutir si son o no religiones, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de Sisto Paz, por ejemplo, y la misión Rama, hasta qué punto es una religión o no, porque tiene mucho de religión, ¿no? También, esto. Eso por un lado, y que no deja de ser interesante. Algunas han sido muy peligrosas, como lo que contaba antes, ¿no? El Heaven's Gate, la puerta del cielo, algunas de estas, o la orden del templo solar, por ejemplo, han sido sectas destructivas y que tienen un origen en la fenomenología ovni, ¿no? Y luego están las iglesias o las religiones que surgen de la rama del fenómeno ovni que trata sobre lo que comentábamos antes de los alienígenas ancestrales. Y ahí es donde surgen, hay un montón, ¿no? Pero yo sobre todo me centro en dos. Una es la que hemos comentado antes, la cienciología, que es curioso porque realmente ni siquiera muchos cienciólogos lo saben, pero tiene mucho también de fenómeno ovni y sobre todo de alienígenas ancestrales, porque cuando se llega a determinado nivel de la cienciología, se enseña realmente cuál es la cosmología en la que creía, o supuestamente creía, Ron Hubbard, ¿no? El fundador de esto. Y era un auténtico delirio en el que también se mezclan extraterrestres, confederaciones galácticas, almas en pena y el pasado remoto de la Tierra, ¿no? Y un ser maligno y súper malvado que es un tal Xenu, que es un alienígena que supuestamente fue causante de un cataclismo que tiene mucho que ver con los traumas que todos acarreamos a día de hoy, ¿no? Es muy complicado explicarlo, pero viene a ser así. Y luego otra que para mí es en Europa es mucho más conocida posiblemente y que también tiene un número de seguidores similar a la cienciología, menos fama y posiblemente menos proyección de cara al futuro, porque ambas tienen entre 8 y 10 millones de seguidores actualmente, que son muchos en todo el mundo, que son los famosos raelianos. El famoso Club Borillón y la secta de los raelianos, que también tiene mucho que ver con esto, y que también tiene mucho que ver precisamente porque Israel, que realmente se llama Club Borillón, era un piloto de Fórmula 1, un piloto de coches, bastante mediocre, y que un día pues, se montó su propia religión, ¿no? Esto me aseguraba que él era hijo de uno de los Elohim, que es un concepto que aparece en la Biblia, un Elohim que se llama Yahvé. Es decir, aseguraba que era el hijo de Yahvé y que los Elohim fueron los fundadores, los grandes dioses extraterrestres, que en un pasado pues, fundaron la humanidad, crearon la Tierra y demás, ¿no? Lo curioso es que Israel, en sus libros, publicó 3 o 4 libros, lo que hizo es plagiar y además de una manera descarada. A mí el tema del plagio es un tema que siempre me ha parecido curioso en este tipo de gente porque lo hacen con un rostro extremadamente increíble y sin cortarse un pelo, ¿no? Rael plagió, a mí me interesa mucho, siempre me interesa mucho el tema de los alienígenas ancestrales, ¿no? Cómo surge. Y mucho antes de Daniken, en Francia hubo 2 personas que llegaron a las mismas conclusiones que luego Daniken potenció y comercializó y que realmente él se atribuyó cuando realmente venía un poco de antes, ¿no? Por un lado está Robert Charroux, que fue el gran pionero de esto,
Pero hay otro francés mucho más desconocido, que es Jean Sandy, al que llegó a conocer en persona Claude Brion, Rael, y al que se ventiló directamente párrafos y páginas enteras de sus libros sobre los Elohim. Lo curioso de, bueno, a ver, todos sabemos un poco, ¿no?, cómo ha sido la historia de los raelianos, han estado inmiscuidos en mil asuntos turbios, tanto económicos como sexuales. El tema de la clonación, que es un leitmotiv. Claro, pero precisamente es una de las cosas que más me interesa a mí de los raelianos, que es que a diferencia de la mayoría de las religiones, que siempre suelen tener un componente anticientífico, en el caso de los raelianos es lo contrario. De hecho, promueven el desarrollo de la ciencia y promueven, entre otras cosas, el desarrollo de la clonación, porque están convencidos de que es la manera de conseguir la inmortalidad. Es decir, el día que se consiga clonar a los humanos y copiar las almas humanas, se conseguirá la inmortalidad, ¿no? Y eso es un poco la deriva actual que lleva este movimiento, ¿no? Pero bueno, aún así sigue siendo bastante delirante, y los que profundicen un poquito en la figura de Rael y en todo lo que ha hecho a lo largo de su vida este hombre, que aún sigue vivo y aún sigue dando bastante que hablar, a mí me parece muy, muy fascinante. Y sí, son el ejemplo perfecto de lo que yo quería tratar en mi libro, ¿no? Las religiones 2.0. Son religiones que, aunque aún tienen una base, tanto en el cristianismo, como tienen mucho, mucho que ver, tanto las religiones ovni como estas religiones de las religiones ancestrales, con la teosofía y con los movimientos que surgieron espiritistas al final del siglo XIX, porque de hecho gran parte de estos señores se comunicaban con los extraterrestres con los mismos medios. A mí eso siempre me ha sorprendido mucho, y lo he hablado muchas veces con el amigo José Antonio Caravaca, porque a mí me sorprende que algunos de los grupos, por ejemplo, de contactistas españoles, para comunicarse con los alienígenas, utilizasen la Ouija. Claro, yo no lo acabo de entender, ¿no? Porque, en los 70 era un clásico eso de usar la Ouija. Claro. 70 y 80. Claro, y a mí eso me llama mucho la atención. Claro, o la escritura automática, ¿no? Son ese tipo. El libro Urantia, como te decía, se fue escrito así, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Acaso que son las mismas entidades? Ellos pensaban que sí, ¿no? Pero bueno, a mí ese pastiche, ¿no?, entre movimientos religiosos, movimientos científicos, movimientos espiritistas, se acabó manifestando una serie de movimientos como estos, ¿no? Las religiones ovni, que a mí me parecen increíbles y que son el exponente perfecto, y sobre todo el que más calado ha tenido desde los años 40, con el punto de fenómeno ovni, hasta el día de hoy. Y hoy especialmente, fijaos, ¿no? No me atrevería a hablar de estadísticas, pero si preguntamos un poco dentro del mundo de los seguidores del misterio, ¿quién piensa que es posible la teoría de los alienígenas ancestrales? Muchísima gente lo va a ver posible. Y además, algunos de una manera absolutamente acrítica, y otros lo pueden dejar, pues bueno, pues quién sabe si en algún momento no hubo una visita en el pasado, ¿no? Cuando realmente, pues, no parece que haya una evidencia realmente contundente. El ejemplo lo tienes en que Canal Historia, por ejemplo, tiene una serie dedicada exclusivamente al tema de los alienígenas ancestrales, sí, que lleva, creo recordar, que 4 o 5 temporadas, y no solo no tiene visos de acabar, sino que es probablemente el programa estrella de la cadena. O sea, sí. Si no tiene más temporadas, incluso igual tiene hasta más, ¿no? Y además con una producción brutal, o sea, que hay dinero en esa serie, ¿no? Claro, yo creo que de alguna manera esa idea ha sabido saciar justo lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que estamos hoy en día mucha gente, sobre todo los que han tenido ya una formación universitaria, una formación en ciencias, cuesta mucho aceptar las antiguas religiones porque son dioses muy abstractos, dioses muy lejanos, ¿no? Pues esos dioses de pronto son dioses físicos que tienen aeronaves, no vuelan sobre una nube ni nada, sino que vienen en artefactos voladores. Es más fácil creer en eso, ¿no? Y si además esos dioses ofrecen salvación, es decir, algún día vendrán a por nosotros y nos llevarán a sus planetas, pues eso termina calando, ¿no? O sea, como sabes, me parece un fenómeno muy interesante, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista sociológico y antropológico, porque son nuevas religiones que estamos viviendo ahora mismo en el tiempo presente, ¿no? Y bueno, a ver cómo siguen, a ver cómo evolucionan. Ahora mismo, de cara a la atención mediática, pues llama mucho eso la atención el terraplanismo, y se entrevista a terraplanistas, yo lo he hecho, pues porque es muy vistoso, pues porque nos fascinan las cosas que dicen, porque están completamente opuestos al discurso científico habitual, pero el terraplanismo puede ser anecdótico, lo que no es en absoluto anecdótico y tiene una fuerza y un poder y una implantación institucional, ojo, importante en los Estados Unidos, es el creacionismo. Sí, sí.
Es más, perdón, es que el terraplanismo no deja de ser más que una evolución delirante y reducida al absurdo del creacionismo estadounidense, ¿no? Que ha evolucionado, precisamente el terraplanismo ha evolucionado en Sudamérica gracias a los movimientos evangélicos que le han dado de alguna manera cabida, porque no deja de ser eso. El terraplanismo tiene una base totalmente religiosa y basada en las antiguas creencias judías de cómo era la Tierra, ¿no? Aunque ellos mismos lo nieguen, entre ellos se pelean para ponerse de acuerdo entre lo que creen, ¿no? A mí esto del creacionismo me interesa mucho porque yo siempre pongo un ejemplo de esto, ¿no? Para que entendáis. Un ejemplo para mí determinante, ¿no? En Estados Unidos, hasta el año 1962, la teoría de la evolución no aparecía en los libros de texto. Estamos hablando del 62, es decir, 7 años antes de ir a la Luna. Y además fue como consecuencia del Sputnik. Es decir, una vez que los rusos dejaron en evidencia absolutamente a Estados Unidos, cuando condicionó lo de Sputnik, cuando posteriormente lo del ASI, cuando Yuri Gagarin pisó por primera vez el espacio, ¿no? Ellos iban con un retraso enorme. A partir de ese momento de Sputnik surgió un movimiento de reacción en Estados Unidos en el que había que acelerar la educación en ciencias en los colegios americanos porque estaba y es verdad que estaba muy apagada, ¿no? Y les digo, hasta el año 62 no había en libros con la teoría de la evolución en Estados Unidos. Sin embargo, en España franquista, sí que aparecía la teoría de la evolución. Es verdad que aparecía también la religión, de hecho sigue apareciendo, es que eso es otra cosa que no podemos olvidar. Sigue habiendo una teoría de la religión en España y bastante potente, ¿no? Lo curioso es que en Estados Unidos, ese movimiento, hay un problema en Estados Unidos, para entender esto En Estados Unidos es que la cosa está completamente salida de madre. Hay un museo, que lo he visto, que bueno, aparte de que en sí mismo es un sitio muy surrealista y donde se exhiben y se defienden cosas muy raras, una de las más raras es una imagen de Jesús montado en un dinosaurio y sosteniendo otro pequeñito en su regazo. Claro, porque a ver, para entender eso bien hay que entender un poco cómo es el pensamiento religioso de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país que fue fundado por movimientos religiosos. Los puritanos, los primeros que llegaron al país, eran religiosos protestantes que huían de Inglaterra. Algunos estados, como Utah, por ejemplo, fue fundado por mormones, pero en Maryland, por ejemplo, fue fundado por cristianos, Pensilvania fue fundado por cuáqueros. Es decir, los primeros grandes estados de Estados Unidos fueron así, ¿no? En Estados Unidos es muy curioso porque gracias a la Constitución, gracias a la segunda enmienda de la Constitución, el Estado no puede intervenir nunca a favor de ninguna religión para garantizar la libertad religiosa. Por lo tanto, en los colegios estadounidenses, no se puede enseñar religión. En los públicos, claro, en los privados, por supuesto, sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Claro, que eso siempre ha sido el caballo de batalla de los cristianos y de los movimientos fundamentalistas en Estados Unidos que querían acabar con la abominación de esto, ¿no? de la teoría de la evolución de Darwin. Y lo consiguieron durante varios años, pese a que hubo muchas sentencias judiciales a favor de que se diese la teoría de la evolución en los colegios, no se consiguió hasta lo que te decía, ¿no? Hasta el año 62. Después de eso, aún así, se fueron haciendo cada vez más fuertes conforme fueron creciendo algunos movimientos fundamentalistas, entre los que están adventistas, mormones, evangelistas, metodistas, baptistas, todos están de acuerdo en el creacionismo, pero con diferencias. Y ahí es donde entra el museo que me comentabas tú, ¿no? Porque existen tres creacionismos en Estados Unidos, ¿no? Está el creacionismo de la Tierra joven, el creacionismo de la Tierra vieja y lo que se llama el más moderno, que es la teoría del diseño inteligente, ¿vale? El creacionismo de la Tierra joven lo que defiende es que la Tierra, la creación, existe desde hace 6.000 años. Poco me parece. Poco me parece a mí también, claro. Básicamente lo que defendían los fundamentalistas europeos, como Husserl y algunos más, que defendían que la creación pasó 4.000 años antes de Cristo y que Dios creó todos los animales a la vez. Por lo tanto, el ser humano tuvo que convivir necesariamente con los dinosaurios porque todos fueron creados a la vez, ¿no? Luego están los creacionistas de la Tierra vieja, que lo que defienden que es básicamente en la misma cronología que defiende la ciencia, pero una de dos, o argumentan que la evolución es la forma de trabajar de Dios, o consideran que Dios no existe la evolución, sino que Dios va metiendo mano en la creación, es decir, en una creación constante. La creación no terminó en el momento de la creación, ¿no? Y luego está el diseño inteligente, que es una forma moderna de llamar a todo esto, que es los que pretenden, desde una perspectiva científica, argumentar que hay un diseñador inteligente, un eufemismo de Dios, que sigue metiendo mano en la evolución, ¿no? Los más fundamentalistas, los más alocados son los del creacionismo de la Tierra joven,
Y existen 2 museos en Estados Unidos así, ¿no? Está el que tú comentabas antes, ¿no? Que es el museo de Ken Ham, un australiano que se fue a Estados Unidos en los años 80 y que montó en Kentucky el Museo de la Creación de Petersburg, que es una auténtica locura, ¿no? Y luego hay otro que es más inquietante si cabe, que es posiblemente el que tú te refieres, que es el Creation Evidence Museum, el museo de la que dan conferencias y que, hay unos audiovisuales maravillosos y ese tipo de cosas. Sí. Y que, entre otras cosas, hace poco han construido un arca de Noé, con el supuesto exactamente igual que supuestamente la descripción bíblica, pero que el arca de Noé enorme, ¿no? Y que reciben una cantidad de visitantes brutales. Claro, ambas cosas uno está en Kentucky y otro está en Arkansas, que son parte de lo que se llama el cinturón bíblico de Estados Unidos, ¿no? Son las regiones más fundamentalistas. Esto es curioso porque estos movimientos fundamentalistas cristianos en Estados Unidos tienen mucho que ver con algo que curiosamente en Europa ha entrado a formar parte del mundo del misterio, pero que aquí nosotros le hemos extirpado este origen creacionista, que son los OPARTs, los famosos OPARTs, que son este tipo de movimientos, lo han utilizado para legitimar, por ejemplo, que durante una época los humanos y los dinosaurios convivieron, o para argumentar que hubo civilizaciones mucho más antiguas de las que nosotros defendemos, ¿no? Y demás. Y claro, esto sigue estando esta lucha ahí presente, ¿no? Aunque nos parezca mentira desde nuestra perspectiva europea, aún hay muchos grupos de poder en Estados Unidos. Entre ellos hay un fenómeno muy curioso que se llama, un colectivo muy interesante que se llama el Discovery Institute, que cuenta con universidades, con cientos de científicos que forman parte de esto del diseño inteligente que te comentaba antes, y que tienen un poder enorme y que llevan desde la época de Ronald Reagan, especialmente que fue como la nueva vanguardia del conservadurismo americano, ganando cada vez más fuerza. Y con Donald Trump han llegado casi a su cenit, ¿no? Con el movimiento Tea Party y algunos movimientos de estos ultraconservadores, y que defienden básicamente que lo que veníamos hablando, que se dé en igualdad de condiciones la teoría de la evolución, porque ellos siguen defendiendo que es una teoría que no está probada, y que como no está probada, defenderla es una forma de creencia religiosa, y que por lo tanto también ellos tienen derecho a que se dé la teoría del diseño inteligente, ¿no? A mí lo que me interesa realmente de esto, y le digo un capítulo muy amplio a esto del creacionismo porque me parece muy interesante, pero más interesante que eso es la respuesta que en Estados Unidos surgió por parte de movimientos ateos o movimientos descreídos, enfrentándose a ese avance, ¿no?, del conservadurismo tan radical, que para mí la manifestación más maravillosa es la religión del monstruo espagueti volador. Mira, me lo has quitado de la boca, era lo que te iba a preguntar. ¿No? Digo, fíjate que ya llevamos mucho tiempo de entrevista y creo que hemos abusado bastante de tu paciencia y nos quedaban un montón de cosas en el tintero, como religiones basadas en películas, desde el gran Lebowski hasta Jedis que hay sueltos por ahí, el discordianismo, pero creo que de todas las religiones, pseudo-religiones o cosas que salen en tu libro, una de las más curiosas y de las más dignas de días extraños es el espagueti volador. ¿Qué es esto del espagueti volador? A mí me fascina. Y de hecho, te digo, gran parte del origen de este libro tiene que ver precisamente con esta historia, ¿no? Porque mira, hace mucho tiempo, y esto te hace un pequeño off topic antes de comentarte brevemente esto, un día estaba en Madrid con Jesús Callejo, con nuestro amigo Jesús Callejo, que iba a dar una charla sobre, la charla se iba a llamar Religiones Chorras, ¿no? Y una de las religiones que iba a hablar era precisamente de esto, ¿no?, del monstruo espagueti volador. Y yo tengo un tatuaje de Monesbol, que es el monstruo de espagueti volador, y Jesús me preguntó si podía sacar una foto mía con el tatuaje para su conferencia. Y yo le dije que sí. Y a partir de ahí empezamos Jesús y yo a hablar de la posibilidad de sacar este libro algún día juntos, ¿no? Realmente lo he sacado yo porque Jesús no podía, ¿no? Él me hace el prólogo, que ya es bastante, al igual que me hace el epílogo el amigo José Antonio Caravaca, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa? A mí me llamó muchísimo la atención cuando surgió este movimiento, porque fue precisamente cuando en el estado de Arkansas, la Junta Educativa de ese estado aprobó que se diese las mismas horas lectivas a la teoría de la evolución y a la teoría del diseño inteligente, ¿no? Bueno, pues resulta que un señor de ese estado, Bobby Henderson, hizo una cosa maravillosa, que es mandar una carta a la Junta Educativa de Arkansas en la que aseguraba solicitaba que se diese el mismo número de horas lectivas también a su religión. Y él defendía que hay un monstruo de espagueti volador que vive en el espacio y que en un remoto pasado creó la creación, valga la redundancia, con sus tentáculos tallarinescos, ¿no?
y que lo hizo estando borracho, y que por eso precisamente la creación se ve tan mal, ¿no? Por eso hay tantos errores en la creación, ¿no? Para argumentar esto, él abrió una página web en la que invitó a todo el mundo a que se uniese a su movimiento, y en muy poco tiempo llegó a tener 50 o 60.000 seguidores, ¿no? Él presentó un dossier a la Junta Educativa pidiendo el número de horas lectivas para su movida, ¿no? Que evidentemente era paródica. Claro, esto puso una tesitura a esto, y esto acabó llegando al Tribunal Supremo de Arkansas, que finalmente echó para atrás el proyecto de ley en el que se incluía el diseño inteligente dentro de este movimiento, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque en este movimiento, por ejemplo, él lo que hizo es parodiar las cosas que hacen los fundamentalistas, ¿no? Por ejemplo, seguramente todos los que hayamos visto alguna vez la revista Atalaya o Testigos de Jehová, o alguna publicación adventista o alguna publicación de este tipo, ellos suelen relacionar, y además incluso lo hacen con gráficos, Sí. suelen relacionar, por ejemplo, el incremento en el número de catástrofes naturales con el incremento en el número de ateos o ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues este hombre, para ridicularizar eso, en el dossier que presentó a la Junta Educativa de Arkansas, presentó un cuadro con el que pretendía relacionar directamente el descenso en el número de piratas en los mares, que efectivamente desde el siglo XVIII ha ido bajando, claro, con el aumento en el número de CO2 en la atmósfera, que evidentemente ambas cosas han pasado, perdón, pero no hay relación entre ellas, ¿no? Eso es muy habitual también en las creencias religiosas, establecer relaciones non sequitur, ¿cómo se llama esto, no? Bueno, o sea, como fuere, el movimiento del espagueti volador se ha convertido de alguna manera en el gran arquetipo de las religiones paródicas y en la gran manifestación cultural para enfrentarse a este fundamentalismo. No es un movimiento antirreligioso, sino un movimiento antifundamentalista, ¿no? Es decir, cada uno puede creer en lo que quiera y es respetable que vean religiones. El problema está en cuando esas religiones pretenden abarcar de una manera totalitaria todo el control de la esfera pública, empezando por la religión, continuando con la ética, con la moral y con todo, ¿no? Y hasta el punto de que hoy en día hay cientos de miles de seguidores de esta religión en todo el mundo y cientos de pastores, porque es tan fácil hacerse pastor de esta religión como simplemente inscribirse, registrarse en su página web y ya eres pastor de esta religión. Qué bien. ¿No? Y es realmente maravilloso, ¿no? Un movimiento contestatario muy más que interesante y que además, por ejemplo, yo en el libro me hago eco de muchos actos de protesta que han hecho los pastafaris, que es como se llaman los seguidores de esta gente. Por ejemplo, en Estados Unidos, y tiene mucho que ver también con la segunda enmienda que te comentaba antes, los presos tienen determinados privilegios que no tienen, por ejemplo, los ateos. Es decir, ¿por qué? Por respeto precisamente a esa libertad religiosa que hay en Estados Unidos, que beneficia a los religiosos, pero no beneficia a los ateos, ¿no? Total, que hay un señor presentó una demanda en la que le exigía, no me acuerdo qué estado es, creo que el estado de Oregón, le exigía como 10 millones de dólares al estado de Oregón porque no le dejaban vestirse de pirata los viernes. Los pastafaris habitualmente se visten de pirata los viernes y comen pasta, ¿no? Y a este hombre no le dejaban vestirse de pirata. Entonces él presentó una reclamación porque no le dejaban ejercer su derecho constitucional a su libertad religiosa, ¿no? Y no llegó a ningún lado, no tuvo suerte el tipo, pero provocó una reacción en cadena que hizo que muchos pastafaris se manifestasen a favor de esto y tal, ¿no? Por ejemplo, otro movimiento muy curioso está pasando en algunos países en los que hay mucha permisividad, por ejemplo, con el tema del velo islámico, sí, en los que, por ejemplo, las mujeres pueden salir en la foto del DNI o del carnet de conducir con el velo, no con el hijab, pero sí con el velo, y cosa que una manifestación religiosa más. Y sin embargo, los pastafaris, para protestar contra eso, pues siguen salir con uno de sus símbolos en la cabeza, que es un colador de pasta, y lo han conseguido. En Estados Unidos, de hecho, hay varias sentencias de gente que ha dicho, bueno, yo también tengo derecho a llevar un símbolo religioso porque es mi religión. Te guste o no te guste, un juez no es nadie para decidir si lo que yo creo es verdad o no, ¿no? El movimiento viene a ser un poco así, un movimiento reivindicativo, reaccionario, desde un punto de vista positivo, sí. que me parece muy interesante y que en España también tiene bastante fuerza, ¿eh? Pues ahí donde lo veis, llevamos más de 1 hora hablando, que ya sé que no lo parece porque se nos ha hecho muy corto, pero nos podríamos tirar otra. Lo que pasa es que no es plan, no vamos a tener al pobre Óscar aquí secuestrado. Y algunos estaréis pensando, bueno, ya después de 1 hora me han destripado el libro de arriba abajo. Es que yo creo que no hemos tocado ni el 10% de las cosas increíbles, anécdotas, historias, relatos, reflexiones que contiene este Dios ha vuelto. Óscar Fábrega, muchísimas gracias por
sobre todo por tu paciencia, y si no te hemos agotado, algún día volveremos a contar contigo en días extraños para que nos cuentes pues más historias apasionantes, alguna también relacionada con la religión. Para mí ha sido todo un placer y ya te digo, estoy encantado con este libro, sobre todo porque yo creo que, no sé si será mi mejor libro o no, pero sin duda es el más humorístico, ¿no? Porque yo creo que estos movimientos, en algunos tienen su vertiente oscura, no dejan, yo creo que es muy sano tomárselo un poco a cachondeo, ¿no? Y planteárselo, por lo menos de una perspectiva, sea uno no creyente, plantearse realmente por qué la gente cree en estas cosas, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Y a la vez creo que también es un acertado diagnóstico sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque muchas veces nos sorprende cómo puede ser que haya terraplanistas, ¿ya? Pero es que hay gente que cree que los dinosaurios vivieron con los humanos hace 4.500 años, ¿no? Y que los dinosaurios no sobrevivieron al diluvio porque no cabían en el arca de Noé. Es decir, hay gente que cree en eso. Y no te hablo de poca gente. En Estados Unidos hay cerca de 20 millones de personas que en una encuesta muy reciente, del año 2017, creen en el crecimiento de la Tierra joven, ¿no? Estoy hablando de esa gente, luego vota. Y luego nos asustamos de que haya gente como Trump o Bolsonaro gobernando en algunos países, ¿no? Eso es lo realmente preocupante, pero a la vez creo que hay que tomárselo un poco como buen andaluz, yo me lo tomo un poco a cachondeo todo, y yo creo que a la gente le va a gustar este libro. Espero que sí. A mí me ha gustado mucho, ya te lo digo, y creo que los amigos de La extraña familia que se acerquen a él serán sin duda de la misma opinión. Óscar, amigo, un abrazo grande. Nada, un abrazo y muchísimas gracias por dar cabida aquí a este libro. Un abrazo, Santi.